Ahí está. Áreas de regiones planas. Aquí no es área, sino área. Área. Ok, entonces, como siempre. Miren, estos ejercicios generalmente son textuales, ¿no? Hay que leer el texto del ejercicio, hay que entenderlo. Buen día, Lisette. Hay que entender, hay que hacer un gráfico, luego ver qué teoremas usar, plantear ecuación, resolver la ecuación y todo eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá nos dicen que en un triángulo ABC, la circunferencia inscrita es tangente con esos lados en los puntos M y N respectivamente. Entonces, graficamos ese triángulo con vértices ABC. No nos dicen qué tipo de triángulo es. Por ejemplo, podría ser así, ¿no? De vértices ABC. Este es el vértice A, por acá el vértice B, y aquí el vértice C. Ahora, la circunferencia inscrita. El incírculo, como se dice de otra manera. Ahí está, de color celeste. Esa circunferencia es tangente con el lado BC en el punto M. Que sea M no quiere decir que sea punto medio, tengan cuidado. Y el otro punto de tangencia es N, que está en ese lado AC. En este lado AC está el punto de tangencia N. De tal manera que AB mide 8, este lado AB mide 8 unidades, el lado BC mide 15 y el lado AC 17. Y entonces se pide calcular el área de la región triangular MCN. ¿Cuánto será el área de la región triangular MCN? No se sabe. Hay que calcularlo. De alguna manera, ¿cierto? Entonces vamos a sombrear esa región triangular de vértices MCN. Ahora, para calcular el área de esta región triangular, podemos calcularlo, por ejemplo, de esta manera. Digamos que este punto de tangencia sea de nombre, vamos a decir que sea de nombre P. Y luego calculamos esos segmentos, BM, MC, NC y AN. A ver, los lados de ese triángulo miden esas cantidades, ¿no? Un lado mide 8, BC mide 15 y el lado AC, el mayor, 17. Vamos a usar el teorema. Usamos el teorema. Propiedad. ¿Qué dice la propiedad? Si queremos calcular este segmento AN, si quiero yo calcular el segmento AN, eso sería el semiperímetro del triángulo ABC. Recuerden que el semiperímetro por notación es P minúscula. Semiperímetro del triángulo ABC. Y a eso le restamos ese lado BC. ¿Ok? De esa manera se puede calcular esa distancia de A, desde el vértice A, hasta el punto de tangencia N. Ahora, hay que reemplazar, ¿no? Entonces reemplazamos. El semiperímetro del triángulo es el perímetro entre 2. El perímetro sería 8 más 15 más 17. Y eso entre 2. 8 más 17 más 15 entre 2. Y le restamos ese lado BC, que según el dato mide 15.
Entonces aquí sería 17, 25, 30, 40, 20, menos 15 sería 5. De A hasta N sería 5. De A hasta N es 5. Ahí es 5. De A hasta P también, los segmentos de tangente trazados por un punto son iguales. AN con AP, cada uno mide 5. Luego, de B hasta C es 15. De A hasta B es 8. O sea, la parte restante sería 3, que sería de B hasta P. Acá también sería 3. Y el segmento que va de C hasta M sería por diferencia. Como AC mide 17, por diferencia de M hasta C sería 14. Bueno, a ver. 5. Ya, a ver, de B hasta C, ¿cuánto es? Es 15, ¿no? Ya, 8 más 17 más 15. Sería 40, entre 2, 20, menos 15, 5. A ver, de B hasta C no es 17, sino 15. Acá no es 14, sino 12. Y acá también, ¿no? Ok, entonces, se puede calcular el área de esa región triangular ABC usando el teorema de Herón. Una vez calculado el área de esa región triangular, podemos hacer esto. Vamos a hacerlo con trazos, ¿ya? Pasamos esta sevillana. Pasamos esta sevillana. Eso es el trazo auxiliar. Pasamos esta sevillana. Y ahora hay que respetar la razón. Hay que respetar la razón. Por ejemplo, podríamos empezar de esta parte. Este segmento mide 5, este segmento mide 12. En la razón de 5 a 12, este segmento mide 3 y el otro 12, ¿no? En la razón de 1 a 4. La razón de segmentos es la misma que la de las áreas. Acá es como 5, acá es como 12. Ese triángulo AMN tendría de área, por ejemplo, 5 veces algo, y la región sombreada sería con área 12 veces algo. Entonces, respetamos la proporción y acá vamos a colocar 5 veces X. Y la parte sombreada sería 12X. Y la parte sombreada sería 12X. Ahora digo lo siguiente. Este segmento es 3 y el otro es 12. En la razón de 1 a 4. Ok, entonces hacemos una observación del gráfico. Lo que puedo yo afirmar es lo siguiente. Del gráfico. El área de la región triangular ACM. El área de la región triangular ACM. El área de esa región triangular ACM. Sería una fracción del total. Una fracción del total. Esa fracción sería, a ver, acá es como 1 y acá es como 4. Entonces, a ver, vamos a ver. Tenemos esto. Tenemos ese triángulo de vértices ABC. Con esa sevillana AM. Con esa sevillana AM. De tal manera que BM es como 1 y MC como 3. Perdón, como 4. Aquí sería K y aquí de M hasta C 4 veces. Entonces, eso quiere decir que el área de esta región triangular, el área de esa región triangular sería
los 4/5 del área total. Serían los 4/5 del área total. ¿Ok? Eso voy a decir por acá. Igual 4/5 del área total. O sea, 4/5 del área de la región triangular ABC. 4/5 del área de la región triangular ABC. Y el área de esa región triangular ABC se puede calcular por el teorema de Herón. Entonces, manos a la obra. Manos a la obra. Lo que hay que hacer ahí es operar, ¿no? Entonces digo, en el primer miembro, el área de la región triangular ACM. Bueno, eso sería 12X. El área de la región, perdón, el área de la región triangular ACM sería 5X más 12X, o sea, 17X. Y en el segundo miembro sería, pues, los 4/5 del área de la región triangular ABC. Pero el área de la región triangular ABC se logra por el teorema de Herón. Una raíz, ¿no? Una raíz del producto de 4 factores. Siendo el primer factor el semiperímetro de la región ABC, que sería 20. Y el primer factor sería 20. Y los siguientes factores son las diferencias entre el semiperímetro con cada lado. Un lado mide 8, 20 menos 8 sería 12. Otro lado mide 15, 20 menos 15 sería 5. Y así, voy completando. Entonces acá sería, a ver, ¿qué pasó acá? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó aquí? Ya esto hay que borrarlo, ¿no? Entonces acá sería el siguiente factor, la diferencia 20 menos 15, o sea 5. Y el siguiente factor sería 20 menos 17, o sea 3. Bueno, esto hay que simplificarlo. ¿Alguien me dice algo por acá? Cristín dice, profe, la 1 sale la C. Ya. Simplificamos. Voy a copiar esto. Copio esto. Control C. Y lo pego por acá. A ver, 12 por 3 sería 36, la raíz de 36 sería 6, 20 por 5 sería 100, la raíz de 100 es 10, 10 por 6 sería 60, o sea, estoy aquí, sería 60. Ahora, sigo simplificando. Seguimos simplificando. 60 entre 5 sería 12 y por 4 sería 48. De donde que ya se puede calcular X. X sería 48 sobre 17. Abajo sería 17. Pero lo que nos están pidiendo es que calculemos el área de la parte sombreada, que sería 12X. Habría que multiplicar con 12. Por lo tanto, la parte sombreada, o sea, 12X, sería 12 por 48 y sobre 17. 12 por 48 sería 576. Y abajo el número 17. Espero que sea así, ¿no? Salvo error u omisión. 576 sobre 17. Efectivamente, ¿no? Por ahí ya lo había dicho, por ahí lo dijo Cristín, Melanie. Ok, muy bien. Bueno, esta es una manera de resolver el ejercicio. No es la única manera. Y ustedes saben muy bien que no es la única manera. Se sugiere que en sus ratos libres intenten resolverlo de otra manera. ¿Para qué? Para que así puedan decir cuál de esas maneras es la mejor solución. ¿Ya? Entonces eso es trabajo de ustedes, ¿no? Ok, entonces seguimos. Ejercicio 2.
Dos circunferencias ortogonales. Bueno, dos circunferencias son ortogonales. Voy a decir la consecuencia, ¿ya? Pero la definición de circunferencias ortogonales es así. Dos circunferencias son ortogonales cuando se cortan con ángulos rectos. Y la consecuencia sería esta. Consecuencia de circunferencias ortogonales. Cuando son ortogonales, los radios en el punto de corte determinan ángulo recto. Los radios trazados en el punto de intersección, en algún punto de intersección, son perpendiculares. Esa sería la consecuencia, ¿ya? Tienen por recta tangente común a esa recta AD, siendo A y D puntos de tangencia. Y en el exterior se ubican los puntos B y C tal que ABCD es un cuadrado. Los radios de las circunferencias miden 3 y 4. Y entonces el área de la región cuadrada ABCD es, no se sabe. Me da que hacer el gráfico, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer aquí es, vamos a trazar una recta. Trazamos esta recta. Trazamos esta recta. Y en esa recta ubicamos esos puntos de nombres A y D. Aquí está el punto A y por acá el punto D. Por esos puntos trazamos perpendiculares con esa recta. Y en esas ubicamos esos puntos. Ubicamos este punto y este otro. Con centros, esos puntos trazamos las circunferencias. Pero de tal manera que se intersequen. Esa es la idea, ¿no? Que se intersequen. Más o menos ahí. Las circunferencias que sean de color verde, que son ortogonales por el dato. Punto de tangencia A, punto de tangencia D. Así sería el gráfico para ese ejercicio. Los radios miden 3 y 4. Acá sería 3. Y aquí 4. Y nos están diciendo que hay un cuadrado, ¿no? Hay un cuadrado de vértices A, B, C, D. Cuadrado con vértices A, B, C, D. Vamos a construir entonces ese cuadrado de vértices A, B, C, D. Ahí está ese cuadrado. Con vértices A, B, C, D. Y entonces nos preguntan cuánto es el área de ese cuadrado. ¿Cuánto será el área de este cuadrado? No se sabe. Hay que calcularlo. ¿Y cómo se calcula el área de un cuadrado? A ver, respuestas en el chat. ¿Cómo calculan el área de un cuadrado? Vamos, Perú.
como su nombre lo dice, ¿cierto? Un lado elevado al cuadrado. Entonces, digamos que un lado en ese cuadrado sea de medida X. Lo que nos están pidiendo es que calculemos el cuadrado de X. No se sabe cuánto es el cuadrado de X. ¿Ah? Piden el cuadrado de X. Por acá digo, piden. Siendo ese el área de la región cuadrada, pues será un lado, en este caso X, al cuadrado. ¿Cuánto será el cuadrado de X? No se sabe. No se sabe. Lo que se sabe son esas condiciones, ¿no? Primero que estas circunferencias son ortogonales. Esos puntos A y D son de tangencia. Un radio mide 3 y el otro mide 4. Entonces, con esas condiciones se puede calcular cuánto es el cuadrado de X. ¿Cómo? Ese es otro asunto ya, ¿no? La consecuencia de decir que ese par de circunferencias son ortogonales es que los radios en esos puntos de tangencia deben de ser ortogonales, o sea, perpendiculares, es decir, deben de cortarse con ángulo recto. Y ahí no aparece, ¿no? Y ahí no aparece. Entonces, más o menos ahí. De tal manera que en el punto de intersección, el ángulo que determinan esos radios sea recto. Más o menos ahí. Entonces ahí ponemos la marca del ángulo recto. Recto ahí. Entonces, eso nos asegura que la distancia entre los centros es por el teorema de Pitágoras, ¿cierto? La distancia entre los centros es por el teorema de Pitágoras y sería 5. Ahí es 3. Este radio mide 4. Todos los radios son iguales. Aquí también sería 4. Y por el teorema de Pitágoras, en ese triángulo con catetos 3 y 4, decimos que la hipotenusa es 5. Pero con eso todavía no logramos calcular el cuadrado de X. Hay que aprovechar esos puntos de tangencia. ¿Cómo lo aprovechamos? Trazando esos radios en aquellos puntos de tangencia. Así. Esos serían los siguientes trazos, con líneas punteadas. Entonces, esos radios trazados en los puntos de tangencia son perpendiculares con esa tangente. Recto en el vértice A, recto en el vértice D. Y entonces, hacemos lo de siempre. Que cuando tengamos dos ángulos rectos, como en este caso, esa figura que tiene por vértices los centros y los puntos D y A, es un trapecio rectángulo. Ya sabemos qué hacer en ese trapecio rectángulo. La clásica, ¿no? Trazar por este punto una perpendicular con este lado. Ese es ya algo clásico, ¿no? Algo que normalmente estamos haciendo, ¿no? Entonces, a ver, este radio mide 3, este también. En ese rectángulo que tiene por vértices el punto D y el punto A. Sería 3. Y para completar las 4 unidades, faltaría la unidad. Ahí sería 1. Y entonces en ese triángulo rectángulo que nos ha resultado, fíjense en ese triángulo rectángulo, cuya región voy a sombrear. Ahí es donde hay que usar el teorema de Pitágoras. Ahí es X, ahí también, ¿no? El opuesto también sería X. Entonces, en ese triángulo rectángulo, ya se puede calcular lo que nos están pidiendo, ¿no? El cuadrado de X. Simplemente hay que usar el teorema de Pitágoras. Digo entonces, pero por el teorema de Pitágoras,
el cuadrado de x, justamente lo que se está pidiendo, el cuadrado de x, aumentado del cuadrado de 1, aumentado del cuadrado de 1. Esto debe de resultar el cuadrado de la hipotenusa, o sea, 5 al cuadrado. 5 al cuadrado, 25, 1 al cuadrado, 1, por lo tanto, el cuadrado de x, o sea, el área, sería 25 menos 1, o sea, 24. Por lo tanto, el área S de la región cuadrada será 24. ¿24 qué? 24 unidades cuadradas. Ok, Cristian dice, profe, las dos salen a D. Vamos a ver. Efectivamente, ¿no? Dale. 24 unidades cuadradas, ¿no? Se sobreentiende que son 24 unidades cuadradas. El área siempre es en unidades cuadradas. Ok, siguiente ejercicio 3. Dice así, en la figura ABCD es un rectángulo. Aunque no es necesario que nos digan esto. A ver, no es necesario que nos digan esto. Este está por demás. Es rectángulo porque justamente ahí los ángulos según el gráfico son rectos, ¿no? En la figura, M y N son puntos medios de AB y AD. Hay que calcular la razón entre las áreas de las regiones cuadrangulares E, F, G, N y la otra es ABCD. ¿En qué razón están esas áreas, no? Entonces hacemos el gráfico. Empezamos graficando un rectángulo. Rectángulo. Más o menos ahí. Que sea de color celeste. Es un rectángulo. Recto en ese vértice. También en este. También acá. Y aquí. De vértices A, B, C, D. Trazamos las diagonales. Trazamos la diagonal AC y luego la otra BD. Recordando que al trazar, por ejemplo, esta diagonal, ese rectángulo queda dividido en triángulos que son congruentes. Esta diagonal vamos a ponerla de color verde. Y la otra diagonal sería igual que la otra. Las diagonales en el rectángulo son congruentes. El punto de intersección sería punto medio para cada diagonal. En este caso de nombre F. BF con FD son iguales. Y así también AF con FC. Al trazar esas diagonales, los triángulos determinados son equivalentes. Ojo, no estoy diciendo congruentes, sino equivalentes. Es decir, con áreas iguales, ¿no? Al trazar las diagonales en el rectángulo o en todo rectángulo, cada triángulo que se ha determinado es de área la cuarta parte del total. Ahora ubicamos esos puntos medios M y N. Puntos medios para este lado y para este otro. De nombres M y N. Punto medio M. Punto medio N. ¿Qué pasó acá? Y luego trazamos esos segmentos, MN y CN. Miren,
Este segmento que tiene por extremos esos puntos medios sería paralela con esta diagonal. Y además este segmento mide la mitad de esa diagonal. Eso es por el teorema de los puntos medios, ¿cierto? Vamos ahora a este segmento. Y ahora los puntos de intersección de nombres E y G. Y entonces lo que se pide calcular es... La contraseña no entiendo. La contraseña. No entiendo, Giordano. Ya. Entonces lo que se pide es que calculemos una razón entre esas áreas, ¿no? ¿Cuánto será la razón de áreas? No se sabe. Hay que calcularla, ¿no? De alguna manera. ¿Ya? Entonces piden calcular, siendo X lo pedido, una razón de áreas. A ver, vamos a las claves. Las claves todas son menores que la unidad, ¿no? O sea, hay que comparar el área de esta región, que es mucho menor que la región ABCD. Arriba entonces, como numerador, el área de la región de vértices EFGN. Vértices EFGN. Y abajo, el área de la región rectangular ABCD. Abajo es el área de la región rectangular ABCD. Ahora, ¿cómo calcular esa razón de áreas? Bueno, hay muchas maneras, ¿no? Como siempre. Como siempre, pues hay muchas maneras, ¿no? Recuerden que M y N son puntos medios. Palito, palito, por ser punto medio. Y aquí le ponemos dos palitos. Y acá también. Ahora, lo que podemos hacer acá es, por ejemplo, esto. Este punto E sería punto medio para el segmento AF. Digamos que esto sea de medida A. Acá también, ¿no? De la misma medida, o sea, A. AF es 2A, de F hasta C también 2A, de B hasta F también sería 2A. Y de F hasta D también sería 2A. Ahora, lo que pasa aquí es que en ese triángulo de vértices ACD, DF sería mediana y CN también. La intersección de esas medianas es el baricentro, en este caso de nombre G. Así que como este es baricentro, ese baricentro divide a esa mediana DF en dos segmentos que están en la razón de 1 a 2. Entonces creo que mejor aquí vamos a colocarle que sea, por ejemplo, vamos a cambiar la estrategia, ¿ya? Este segmento que sea como 1, o sea, vamos a decir que como 1 sea 2A y la parte de abajo sería el doble, o sea, 4 veces A. Entonces, del punto F hasta el punto D sería 6A, del punto F hasta el punto A también sería 6A. O sea, aquí sería ya no A, sino 3A. Acá también, ¿no? 3A. Entonces, el siguiente paso sería trazar este segmento. Eso sería el trazo auxiliar. Hacemos este trazo auxiliar con líneas punteadas, de color celeste. Y entonces ahora nos ubicamos en este triángulo. Ubicarse en ese triángulo de vértices ANF, en donde está trazada la mediana NE. Recuerden que al trazar esa mediana,
los triángulos AEN y el otro EFN son equivalentes, es decir, tienen la misma área. ¿Ya? Tener presente eso. Y luego nos vamos al otro triángulo. Nos vamos al otro triángulo que tiene de vértices END, que lo voy a sombrear. Nos vamos a este triángulo, en donde la razón de segmentos sería de 2 a 4. La razón de áreas también, de 2 a 4. Por ejemplo, el área de la región FNG sería como 2, por ejemplo, 2S. Y el otro triángulo de vértices DNG también, sería de área el doble, o sea, 4S. Aquí sería 4 veces S. Entonces, observen que en ese triángulo AFD, el punto N es punto medio, por lo tanto, el área de la región DFN, que es de área 6S, sería con la misma área que la del triángulo AFN. O sea que el área de la región AFN sería también 6S. Pero como esas dos áreas son iguales, cada una sería la mitad de 6S, o sea, 3S. Pues acá sería 3S. Y obviamente la parte de abajo, la de la región AEN, también sería 3S. Y con eso ya es suficiente para calcular lo que se está pidiendo. ¿Ya? Con eso ya es suficiente para calcular lo que se está pidiendo. Simplemente hay que reemplazar. ¿Ya? Entonces digo, voy a copiar esto. Control C. Y lo pego por acá. Digo entonces, el área de la región cuadrangular EFGN sería pues la suma 3S con 2S, o sea, 5 veces S. 5 veces S. Ahora, el área de la región ABCD. Ojo con el área de la región ABCD. Ojo con esto. Tenemos aquí, ¿qué es esto? Tenemos aquí esa región rectangular de vértices ABCD. Luego trazamos esta diagonal, luego trazamos la otra, y en este lado ubicamos el punto medio y trazamos este segmento. Si el área de esta región triangular, fuese, por ejemplo, no sé, se me ocurre poner de área M, ¿cuántas M tendría el área de esa región rectangular? Respuestas en el chat. Repito, en ese rectángulo están trazadas las diagonales. Por el centro, por el punto de intersección de las diagonales, se traza este segmento que pasa por el punto medio de ese lado. Y este triángulo tiene de área M. ¿Cuántas M hay en el rectángulo? Vamos, respuestas. Problema de razonamiento geométrico. Razonamiento matemático, mejor dicho. Espero respuestas. A ver. 4. A ver, por acá. Allá se dio cuenta ya Kevin. Ajá. Ok, Kevin. A ver, ¿alguien estaba hablando por ahí? 4. Oh, ¿qué va? ¿Qué va? Entonces 8. Claro, sí, oye, te diste cuenta, ¿no? Está bien. Es 8, ¿no? Entonces, fácilmente nos podemos dar cuenta de eso, ¿no? Esta mediana biseca a esa región, o sea, esta de aquí sería con área M. Entonces acá tenemos M con M, 2M, ¿no? Acá también sería 2M. Acá también lo mismo, 2M. Y acá también, ¿no? O sea, el rectángulo tendría 8M en la razón de 1 a 8, ¿cierto? Entonces, con esta idea, el área de esa región rectangular ABCD sería 8 veces. 8 veces el área de la región DFN, la que mide 2S más 4S, 6S. Esto es lo que habría que calcular. No creo que sea tan difícil, ¿no? Porque ahí las S se van a simplificar.
2 con 4 suman 6, 8 con 6 dan de producto 48. Por lo tanto, la razón pedida sería de 5 a 48. Por lo tanto, X será 5 48avos. Una fracción, ¿no? Arriba 5 y abajo 48. Esto no tiene unidades, ¿ah? Es un número adimensional. 5 sobre 48. Es decir, si el área de la región rectangular nos diesen de dato y, por ejemplo, el área de esa región rectangular ABCD fuese 96, en caso que el área de esa región rectangular fuese 96, y nos pidiesen calcular el área de la región EFGN, fácil pues, ¿no? Eso sería 5 48avos de rectángulo, que tiene de área 96. 96 entre 48 sería 2 y por 5, 10. Para eso me sirve calcular la razón de área, ¿no? Seguimos. Ejercicio 4. Borramos esto. ¿Qué nos dice ese ejercicio 4? Dice así. En un triángulo isósceles ABC recto en B. Ajá, es un triángulo rectángulo. Habrá que graficarlo. Habrá que graficar ese triángulo rectángulo. Isósceles. Este punto lo roto 90 grados respecto del centro. Rotación. 90 grados respecto del centro. No lo veo. A ver. Creo que es lo menos. Ahí, ahora sí. Y luego trazo este radio, trazo este, y luego esta cuerda. Y de esa manera formo un triángulo rectángulo isósceles. Con la ayuda de la circunferencia, ¿no? Recto en el vértice superior. De vértices ABC, recto en B. Se traza una semicircunferencia en el exterior con diámetro AB. Con diámetro AB. A Caracas. Ubicamos el punto medio de ese lado AB. Este sería el centro de aquella semicircunferencia. De color amarillo. ¿Qué más? En la semicircunferencia ubicamos el punto P. En esta se ubica el punto P. No sé, de repente por acá. De tal manera que en la distancia PB sea 6. O sea, esta cuerda en la semicircunferencia de medida 6. Y con eso se pide calcular el área de la región triangular PBC. ¿Cuánto será el área de la región triangular PBC? No se sabe. ¿Sabe Dios cuánto será?
¿Cuánto será el área de esa región sombreada? No se sabe. Ujú. Bueno, habrá que hacer los cálculos, ¿no? Bueno, ahí hay que usar la fórmula fundamental. El área para toda región triangular es como siempre, base por altura entre 2. Un lado por su correspondiente altura y entre 2. Entonces, para esta región triangular, un lado mide 6. Necesito calcular la correspondiente altura. Entonces voy a trazar la correspondiente altura. Eso no es trazo auxiliar, es un trazo obligatorio, ¿ya? Entonces, hacemos ese trazo obligatorio. No es trazo auxiliar, sino un trazo obligatorio. Me siento obligado a hacer ese trazo, ¿no? Y hay que calcularlo, ¿no? ¿Cuánto será esta altura? Bueno, si esta altura fuese 8, diré que el área será 6 por 8 y entre 2. Base por altura entre 2, ¿no? Bueno. Habrá que calcular entonces cuánto es esa altura. Digamos que esa altura sea como siempre h. ¿Cuánto será h? No se sabe. Pero calcular h no sería la respuesta al ejercicio. ¿Ya? Porque aquí lo que se pide calcular es el área de esa región triangular sombreada. El área de esa región triangular, ¿no? Bien, siendo ese el área de la parte sombreada, pues será como siempre. La base es 6 por la altura que es h y entre 2. O sea, sería 3 veces h. Solamente que no se sabe cuánto es h. Habría que calcularlo, ¿no? ¿Cuánto será h? No se sabe. Lo que se sabe es que acá en este cateto está construido una semicircunferencia. Y entonces se sabe que en esa semicircunferencia, si trazamos esta cuerda AP, eso es el trazo auxiliar de color celeste. Se sabe que esta cuerda con esa otra son perpendiculares. Ahí hay que colocar el ángulo recto. El ángulo recto sería APB. Ahora, vamos a borrar esto. Y centramos la atención en esta parte del gráfico. Fijarse en esta parte del gráfico. Este triángulo rectángulo y ese otro, cuyas regiones están sombreadas, ¿serán congruentes? Una será igual que la otra. Habría que preguntarse, ¿no? ¿Ven? Esas regiones triangulares cuyas regiones están sombreadas serán congruentes. ¿Qué dicen? Sí. ¿Sí o no? ¿Y por qué caso es que son congruentes? Ángulo, lado, ángulo. Claro, sería por el caso ángulo, lado, ángulo. Esos triángulos rectángulos son congruentes y serían congruentes por el caso ángulo, lado, ángulo. Recuerden que por dato, esos catetos AB y BC son iguales. Vamos a decir que sean, por ejemplo, cada uno 2 palitos. Y acá también, ¿no? Las hipotenusas de esos triángulos son iguales. Y eso no quiere decir que los triángulos sean congruentes. Faltaría demostrar que esos triángulos tienen un ángulo agudo respectivamente congruente. Eso se puede demostrar. Entonces fácilmente se demuestra de que, por ejemplo, este ángulo BAP es congruente con este que acabo de marcar. Fácilmente se demuestra eso. No es tan difícil. Así que digamos que ese ángulo en el vértice A sea de medida θ. Fácilmente demostramos que este otro ángulo también es θ.
Ujú. Así que esos triángulos son congruentes. Entonces digo por acá, como el triángulo, como ya me di cuenta, que el triángulo que tiene por vértices. A ver, este punto que sea de nombre de... El triángulo de vértices BDC, ese triángulo con vértices BDC, es congruente con el otro. Congruente con el otro. Ese otro tiene de vértices A, P, B. Y serían congruentes por el caso ángulo, lado, ángulo. Ahora viene la consecuencia. Entonces, y como son congruentes, digo esto, a este ángulo θ se opone h, que es justamente lo que queremos calcular, para luego calcular el área. A θ se opone h, y en el congruente a θ se opone ese cateto que mide 6. Entonces h sería 6. Ya tengo la altura calculada. Resultó ser 6. Por lo tanto, el área sería 3 por 6, o sea, 18. 18 unidades cuadradas. Pues ahora entiende que es así, ¿no? 18 unidades cuadradas. Sale 18 unidades al cuadrado, dice Cristín. Ok, Cristín. Bien. Seguimos, ejercicio 5. Dice así. Se tiene una semicircunferencia con diámetro AB. Las cuerdas AP y BQ se cortan, se intersecan en el punto T. QT mide 12 unidades y el ángulo ABQ 30 grados. Entonces el área del segmento circular determinado por esa cuerda QT en la circunferencia circunscrita en triángulo PQT. A Caracas. A Caracas. Ahí ya cambia el asunto. ¿Eh? Primero habrá que graficar esa semicircunferencia con diámetro AB. Graficamos entonces esa semicircunferencia con el diámetro AB. Este es el extremo A. Extremo B. Ubicamos el punto medio. Ese punto medio sería el centro de aquella semicircunferencia. Ahí está esa semicircunferencia con diámetro AB. Y ahora las cuerdas, una es AP y la otra BQ. De tal manera que el ángulo ABQ sea de 30 grados. El ángulo ABQ de 30 grados. A ver. Trazamos las cuerdas, una AP y la otra BQ. Que se intersecan en el punto T. Cuerda AP. Y la otra es BQ. Que se van a intersecar en este punto que tiene nombre T. Aquí es Q. De tal manera que el ángulo ABQ es de 30 grados. El ángulo ABQ es de 30 grados. Si este ángulo es de 30 grados, a ver, ojo, 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 si ese ángulo que por el DAP es de 30 grados, entonces eso quiere decir de que el arco AQ sería el doble, o sea, 60 grados. Y cuando este arco mide 60 grados, se demuestra fácilmente que esta cuerda AQ es lo mismo que un radio. O sea, AQ sería igualito que AO. Eso es lo que se demuestra, ¿no? ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es esto.
Vamos a hacer esto. Y ese punto Q está en esa intersección. Ahí. Así sería mi gráfico de manera correcta, ¿no? Marcamos ese ángulo en el vértice B que por el dato mide 30 grados. QT mide 12, QT mide 12. Del punto Q hasta el punto T son 12 unidades. Y entonces el área en unidades cuadradas del segmento circular determinado por QT en la circunferencia circunscrita al triángulo PQT. Ojo, circunferencia circunscrita al triángulo PQT. Entonces nos ubicamos en ese triángulo de vértices PQT. Vamos a sombrear esa región triangular PQT. Y nuestro siguiente paso sería graficar una circunferencia que circunscribe al triángulo PQT. O sea, una circunferencia que pasa por los vértices P, Q y T. ¿Dónde diablos está eso? Lo que habría que hacer es primero ubicar el circuncentro. Ubicamos el circuncentro en ese triángulo que nos resultó por acá. Qué mala suerte. Miren, el circuncentro nos ha resultado ahí, o sea, en el exterior, ¿no? Claro, eso era evidente porque el ángulo en el vértice T es un ángulo obtuso. El circuncentro está en el exterior. Sabemos eso, ¿no? Y luego por ese circuncentro, o como centro, el circuncentro, hacemos pasar esa circunferencia que pasa por P, por Q y por T. Pero no necesito enteramente la circunferencia, solamente necesito una parte nada más. O sea, un arco, mejor dicho. Entonces selecciono este punto, o sea, primero selecciono el centro, luego este punto y este otro. Y me quedo solamente con el arco. No necesito enteramente esa circunferencia, solamente el arco nada más, de color verde. Ok, entonces lo que se pide es que calculemos el área de ese segmento circular, ¿no? Calcular el área del segmento circular determinado por la cuerda QT, determinado por esa cuerda que mide 12, ¿no? Segmento circular. Ojo, segmento circular. Entonces hay que sombrear ese segmento circular. ¿Cómo era eso? ¿Cómo era para sombrear el segmento circular? Yo no olvidé ya. Creo que era, a ver. Selecciono el centro, luego este arco, y a ver qué resulta. No resulta nada ahí. A ver, selecciono el centro, luego el arco en el interior, ahí está, ¿no? Y me grafica el segmento circular. Entonces necesito, a ver, ¿cómo era? Selecciono el arco, luego el centro, o creo que era primero el centro y luego el arco. Y nada.
¿Cómo era? Ah, ya, así. Pero necesito el arco QT. Entonces selecciono este centro, el punto Q y el punto T, y construimos un arco. Ahora, sí, y ahí recién construimos el segmento circular. Graficamos ese segmento circular que sea de color naranja, ¿ya? O de color rojo, si no. ¿Cuánto será el área de ese segmento circular cuya región está sombreada? No se sabe. Hay que calcularlo. De alguna manera, ¿cierto? De alguna manera. Bueno, entonces acá es 30 grados, ese arco AQ también, digo, mide el doble de 30, o sea, 60 grados, y para calcular ese ángulo QPT será la mitad del arco AQ, o sea, la mitad de 60, es decir, 30 grados. Tenemos entonces ese ángulo que mide 30 grados. Eso también se logra con el rebote. Acá es 30 grados y por el rebote ese ángulo también sería 30 grados. Ok, entonces lo que haríamos es esto. Esa área, el área de la región sombreada no se puede calcular de manera directa. Hay que calcularla de manera indirecta. O sea, haciendo trazos, ¿no? Trazaríamos este radio en el extremo Q y el otro en el extremo T. Esos radios son iguales. Ahora, por propiedad, como esto es circuncentro, entonces el ángulo formado por esos dos radios sería el doble de este ángulo, o sea, 60 grados. Marcamos ese ángulo y le ponemos de medida 60 grados. Eso es fácil de demostrar porque eso sería por teorema del ángulo central, ¿no? Digo, por el teorema del ángulo inscrito. Por ese teorema, si este ángulo mide 30 grados, el arco QT será el doble, o sea, 60 grados. Y por la definición de ángulo central, este arco QT que mide 60 grados será igual con este ángulo que está en el centro, o sea, 60 grados. Ahí es 60 grados. Luego hay que reconocer un triángulo. Digamos que este circuncentro tenga de nombre, vamos a decir que tenga de nombre O. Y entonces hay que reconocer al triángulo QOT. Es un triángulo isósceles en donde uno de sus ángulos mide 60 grados. Se puede demostrar que ese triángulo es equilátero fácilmente, ¿cierto? Ese triángulo es equilátero en donde un lado mide 12. 12, OQ también será 12 y OT también. Pero suficiente con decir que acá es 12. Se sobreentiende que de O hasta T también. ¿Ya? Vamos a decir que lo que están pidiendo sea con área X. Con área X. ¿Cuánto será esa área? No se sabe. Eso se logra con una diferencia. Digo entonces, piden X, que se logra con una diferencia. Al sector QOT, al área del sector QOT,
le quitamos, le restamos, le disminuimos el área de la región triangular equilátera QOT. Área de la región QOT, que resulta ser una región equilátera. ¿Ya? Eso es lo que hay que calcular, ¿no? Esa diferencia de áreas. Por eso no creo que sea tan difícil. Copio, pego. Pero el área de ese sector QOT con el ángulo central de 60 grados sería la sexta parte del correspondiente círculo. Cuando el sector tiene de ángulo central 60 grados, el área es la sexta parte del correspondiente círculo. El correspondiente círculo tiene de radio 12. Por lo tanto, el área de ese círculo sería el cuadrado de 12 por la constante pi. Cuadrado de 12 por la constante pi. Y hay que restarle el área de esa región triangular equilátera QOT, en donde un lado mide 12. Con la fórmula, ¿cierto? Raíz de 3 cuartos por el cuadrado de alguno de sus lados. Por el cuadrado de alguno de sus lados. Alguno de sus lados mide 12. 12 al cuadrado. Bueno, simplificamos. X será entonces igual con lo siguiente. 12 al cuadrado, 144 entre 6 sería 24. Que multiplica a la constante pi. Menos 12 al cuadrado, 144 entre 4 sería 36. Menos 36 veces la raíz de 3. Así no creo que esté en las claves. Me parece que hay que factorizar, ¿no? Entonces factorizamos. El factor que se repite es el 12. Por lo tanto, X será igual con lo siguiente. Factor común 12. Aquí serían 2 veces la constante pi. 12 por 2 dan de producto 24 por la constante pi. Menos 3 veces la raíz de 3. Menos 3 veces la raíz de 3. Profe, las 5 sale la D, dicen por ahí. Dice Melanie, Christine. Efectivamente, no sale la D. Muy bien, muy bien. Seguimos. Ejercicio 6. Un triángulo ABC está inscrito en una circunferencia tal que sus arcos AB y BC miden 60 grados y 30 grados. Si el radio mide 6, entonces el área de la región limitada por las cuerdas AC, BC y el arco AB es. ¿Cuánto será esa área? No se sabe. Primero hay que graficar esa circunferencia. Y en esa hay que ubicar esos puntos. Primero el punto A, el punto B y el punto C. El arco AB mide 60 grados. Ubicamos el punto A, por ejemplo, aquí. Esto es el punto A. Y luego por acá pues estará el punto B y luego el punto C. Pero de tal manera que el arco AB mide 60 grados. Entonces, ¿qué hacemos? Rotamos este punto respecto del centro un ángulo de 60 grados. Rotación. 60 grados.
Entonces aquí estaría el punto B. De tal manera que el arco AB es de 60 grados. Ya que ese punto A rotó 60 grados en el sentido horario, ¿no? Luego, el arco ABC mide 30 grados. El arco ABC mide 30 grados. Ahora, miren, el punto C podría estar acá, en el medio del arco AB. Si lo ponemos en el medio del arco AB, queda entendido que esos arcos miden cada uno 30 grados, ¿cierto? De tal manera que el arco ABC sea de 30 grados. Entonces, el triángulo ABC sería con esos vértices. Puede ser así. No estoy diciendo que es así, no, puede ser así. Como que también puede ser de esta manera. Puede que el punto C esté por aquí. De tal manera que ese arco BC sea de 30 grados. Entonces, ¿qué hago? Este punto B lo roto respecto del centro un ángulo de 30 grados en el sentido horario. Selecciono el punto B y rotamos ese punto en el sentido horario un ángulo de 30 grados. Y ahí está, miren. Ese es el punto C. De tal manera que el arco ABC por el dato mide 30 grados. Podría ser así, ¿ya? Como que también podría ser de la otra manera, ¿no? AB mide 60 grados y el arco ABC 30 grados. El radio mide 6. El radio mide 6. Este radio mide 6. Calcular el área de la región limitada por esas cuerdas AC y BC y el arco AB. A ver, trazamos la cuerda AC. Luego la cuerda BC. Y luego el arco AB. ¿Ok? Hay que calcular el área de la región encerrada por esos tres elementos. Los dos primeros elementos son las cuerdas AC y BC. Y un tercer elemento sería el arco AB. Hay una región que se determina con esos tres elementos. ¿Cuánto es el área de esa región? No se sabe. No se sabe. Hagamos esto. Tracemos esta cuerda. Eso es trazo auxiliar. Y al trazar esa cuerda, determinamos dos regiones. Una que es el segmento circular con arco AB, y la otra sería la región ABC. Digamos que el segmento circular con cuerda AB o con arco AB sea con área, ¿qué le ponemos? Que sea con área X. Con área X. Y la región triangular ABC que sea con área Y. Lo que se pide es que calculemos la suma X más Y. Eso es lo que se está pidiendo. ¿Ok? ¿Cuánto será la suma X más Y? No se sabe. No se sabe. Esto me hace recordar al problema anterior, ¿no? Esto nos hace recordar al ejercicio anterior. En donde, miren que para ese segmento circular, el ángulo que le corresponde es área de este segmento circular. A la sexta parte de ese círculo le quitamos el triángulo. Yo quisiera calcular X, sería un segmento circular en donde el ángulo central sería 60 grados. Y ese segmento circular tendría de área la sexta parte de un círculo cuyo radio mide 6. Y le quitaríamos el área de ese triángulo equilátero en donde un lado también mide 6. Ya tendríamos X. Y calculamos esa área Y. Ese es otro asunto ya. Eso ya es otro asunto. A ver, ahí se puede calcular, pero la veo un poco laborioso. A ver, vamos con las claves. ¿Cómo están esas claves? No están tan difíciles, ¿ah? No está... Por ahí no veo algo que sea conocido.
qué feo ángulo. La cuerda AB, 6 veces raíz de 2, y la cuerda AB sería 6. Y a 15 grados, para calcular el área de la región ABC. Solamente que hay que conocer, o sea, he conocido el seno de 15 grados. Pero por ahí lo veo, ¿qué es relativo? O sea, si están en su examen, combinación, ¿qué harían ustedes? Dejarlo seguir. Les daría. Cuando pasen a otro que digan que el ejercicio es un poco operativo, ¿no? Y lo dejaría al último, y ya va más fácil, ¿no? Así que voy a hacer eso, así que voy a hacer eso. Lo dejaré esto ya para el último. Eso no quiere decir que no se puede resolver, hasta son las 11:20 ya. Falta 25 minutos para que termine todo esto. Avancemos entonces con otro que sea, digamos que un poco conocido. Dichas secciones miden 16 y 26, congruentes de mayor tamaño, ¿no? Calcularlas se limitan los círculos. Hay que graficar esa hoja de papel rectangular, ¿no? Graficamos un rectángulo entonces. Con esas dimensiones. El largo 26 y el ancho 16. Algo así como esto. Entonces acá sería 26 y acá 16. Una hoja de papel rectangular cuyas dimensiones miden 16 y 26 se recoge, que son círculos congruentes de mayor tamaño. Calcular la suma de longitudes de esas circunferencias, ¿no? Que limitan los círculos. Bueno, yo lo estoy entendiendo de esta manera. Yo lo entiendo de esta manera. Que aquí hay que graficar 3 circunferencias. Una así, otra así, y otra así. Entonces, si ustedes trazan la línea que circunferencias son congruentes, siendo el radio de una de esas R, entonces aquí sería el diámetro 2R, acá también el mismo diámetro 2R, y acá también 2R, ¿no? De tal manera que 2R con 2R, acá me están diciendo que de mayor tamaño, ¿no? De mayor tamaño. Entonces 2R con 2R con 2R sumarían 6R, que de donde R sería mucho menor que ¿cuánto? 26 entre 6 sería aproximadamente. Entonces, el máximo radio sería ¿cuánto? A ver, ustedes dirán, ¿cuánto sería el máximo radio? 4, ¿no? Ya. Entonces, ahí se logran 3 circunferencias, cada circunferencia con radio 4, lo máximo, ¿no? Ya sería 8, acá también 8, acá también 8. Sumamos esos 8 y serían 24, que es mucho menor que 26, ¿no? Podría ser de esa manera, ¿no? Como que también podría ser de esta otra manera. Que cortemos así. O sea, acá una circunferencia. Pero profesor, así no podría ser porque te pide mayor tamaño y tiene que ser por el lado de mayor. Eso es lo que estoy pensando también yo. ¿Y qué pasaría si lo hacemos así, digo? O sea, no sé, de repente pensando en colocarlas en la diagonal, ¿no? Pero acá, a ver, ¿qué nos dicen aquí? Bueno, hay que entender que esas circunferencias son tangentes con los lados, ¿no? Hay que entender que es así porque si no, habría bastantes soluciones, ¿no? Habría muchas soluciones, ¿no? Bueno, entonces, si suponemos que fuese así, grande está, ¿no? Yo creo que sería mucho menor que las otras que hemos visto, ¿no? Si la ponemos así, digo. Desde acá sería 3 diámetros, o sea, 3 veces, 3 por 2 veces el radio sería mucho menor que 16. De donde el radio sería mucho menor que 16 entre 6, o sea, eso sería 2, algo, ¿no? Y ahí se puede calcular el máximo radio que sería 3, ¿no? ¿Seguro? No, ¿qué va? 2, ¿no? Ahí sería el máximo radio 2, ¿no? Entonces acá sería 4, acá también sería 4 y acá también sería 4. Ah, miren, no creo que sea 2, ¿ah? Porque ¿qué pasa si el diámetro fuese 5? Acá sería 5 más 5 más 5, o sea 15, ¿no? Que es mucho menor que 16. No nos están diciendo que el radio sea una cantidad entera, ¿ya? Entonces aquí el radio, por ejemplo, podría ser no 2, sino, por ejemplo, 2,5, ¿no? Ahora, analizando el otro caso, que es así. Tengo una circunferencia, acá tengo la otra pegada con la anterior y acá tengo la otra, ¿no? Solamente 3, ¿no? Acá tendríamos esos 3 diámetros.
Y esos 3 diámetros tendrían que ser menor que 26, ¿no? Entonces, cada diámetro sería menor que 26 entre 3, o sea, 8, algo, ¿no? O sea, aquí tendría que ser 8, aquí también 8, y acá también, ¿no? Ya, entonces cada radio tendría que ser 4. Y aquí lo que se está pidiendo es que calculemos la suma de longitudes de dichas circunferencias, ¿no? La longitud de una de esas circunferencias es con la fórmula 2 veces el radio por la constante pi. Pero como son 3 circunferencias iguales, entonces la respuesta sería esto. Bueno, 2 veces el radio sería el diámetro, que en este caso es 8. Y sería 3 por 8 y por la constante pi, o sea, 24 veces la constante pi. Así sería. Eso considerando que esos posavasos son tangentes con los lados, ¿no? Y tangentes unas con otras, ¿no? Ahora, la pregunta sería, ¿cuántos de esos posavasos puedo cortar? Porque acá hay 3, ¿no? Acá hay 3. La pregunta es, ¿cuántos de esos posavasos puedo cortar? ¿Cuántos de esos posavasos se obtienen? Podrían preguntarme eso también, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Cuántos de estos posavasos se obtienen? Vamos, Perú. Espero respuestas. ¿Cuántos de estos posavasos se obtendrían? Porque no son solamente esos 3, ¿ah? A ver. Espero respuestas. ¿Qué pasó? No. La pregunta. A ver. Repita la pregunta, please. Allá, la pregunta es, ¿cuántos de esos posavasos se puede recortar? Porque ahí solamente hay 3, ¿ah? Ahí solamente hay 3. 6. 6, ¿no? Claro, pues, ¿no? Claro. Y los otros serían estos, ¿no? Acá el diámetro 8, acá también, ¿no? Por abajo, ¿no? 8 con 8 suman 16. Entonces, se logran 6 posavasos. Como máximo, ¿no? Ok, bueno, luego ya pondré la resolución por aquí, en el PDF. Vamos avanzando con el último ejercicio, que es el ejercicio 8. ¿Qué nos dice el ejercicio 8? Caracas. Un terreno de forma triangular ABC se divide para 4 hermanos, como se muestra en la figura. El área del terreno ABC, el área original, es 60. AM es igual con MC. Y además CD es el doble que BD. O sea, si aquí es A, ahí es el doble de A. ¿Cuánto será el área de la parte sombreada? No se sabe. Sabe Dios cuánto será. Hay que calcularla, ¿no? Entonces hacemos el gráfico. ¿Qué pasó con ese gallo? Muy tarde. ¿Quién ha dejado ahí su gallo? Oiga, apague su gallo. ¿Qué pasa? Ya es tarde ya. ¿Qué pasa con ese gallo? Ok, entonces tenemos ahí al triángulo ABC. Luego, en ese lado AC, ubicamos el punto medio M. Punto medio de nombre M. Por ser punto medio, aquí le pondremos, pues, por ejemplo, B unidades y acá también, ¿no? Y en este lado ABC ubicamos un punto de nombre D, de tal manera que CD es el doble que BD. Pasamos por ahí. Ese punto D. De tal manera que CD es el doble que BD. Es decir, si aquí fuese A, la parte de abajo, el doble. Trazamos luego esta seviana y luego esta otra. Esas sevianas se van a intersectar en ese punto y se pide calcular el área de la parte sombreada. ¿Cuánto será el área de la parte sombreada? No se sabe. No se sabe cuánto es, hay que calcular.
hay que calcular el área de esa parte que está de granate. ¿Cómo? Eso es otro asunto ya. Hay muchas maneras de resolver el ejercicio. Unos estarán pensando en el teorema de Menelao, otros estarán pensando en la razón de áreas. Bueno, hay muchas maneras de calcular lo que se está pidiendo, ¿no? Bueno, entonces, a ver, ¿qué haríamos ahí? Tantas cosas que se puede hacer, ¿no? Empezaríamos, por ejemplo, con trazar el segmento S. A ver, ¿qué pasa si trazamos ese segmento S? Trazo auxiliar, ¿no? Entonces, en ese triángulo ACE, con esa mediana EM, esas regiones son equivalentes. AEM equivalente con la región SM. También tener presente lo siguiente, ojo, si tenemos por acá un triángulo, y luego trazamos esta mediana, punto medio por ser mediana, y en esa mediana ubicamos un punto, y por ese punto se traza estos segmentos. Entonces se cumple esto. El área de esta parte es igual con el área de la otra. ¿Ok? Tener presente eso para la resolución de ese ejercicio. Habrá que empezar entonces. ¿De dónde empezamos? Podríamos empezar por ese triángulo de vértices BCE. Como la razón de segmentos es de 1 a 2, la razón de esas áreas correspondientes también sería de 1 a 2. Entonces, digamos que esta área sea X, como 1, como 2 sería 2X. Por acá. Ahora, si usamos esta propiedad, en donde la mediana es BM, entonces esa región ABM con la región BCE son iguales, son equivalentes, son de áreas iguales. Así que como la región BCE tiene de área 3X, la equivalente, que es ABE, también con área 3X. Esto porque estamos usando esta propiedad. Ahí es entonces 3X. Y con eso el ejercicio ya estaría resuelto. Ya estaría resuelto. Es suficiente con eso, suficiente con eso. Suficiente con esto para poder calcular lo que se está pidiendo, ¿no? Entonces, vamos con el dato. No nos olvidemos del dato. El dato es el área de la región triangular ABC. El área de esa región es, según el dato, ¿dónde está? 60 metros cuadrados. Ahora, también podemos decir lo siguiente. También se puede afirmar lo siguiente. Ojo con esto, Ojo que tu profe de razonamiento matemático te lo ha explicado muchas veces. Bastantes veces te lo ha explicado esto. Tenemos un triángulo de vértices, por ejemplo, ABC, tal como el que está ahí graficado. Y en ese triángulo trazamos esta mediana, AD. Tal manera que la razón de segmento sea de 1 a 2. Entonces se puede afirmar lo siguiente. El área de esta región ABD, el área de esa región ABD, es una fracción del total. El área de esa región ABC es una fracción del total. El total sería el de la región, a ver, acá no es ABC, sino ABD, lapsus. El área de esa región ABD es una fracción del total. El total sería el área de la región ABC. ¿Qué fracción del total nos da el área de la parte sombreada? Ustedes se dan cuenta, ya lo dijo alguien por acá. Pero ¿por qué me dices eso? No te adelantes, Cristin. Estaba preguntando qué fracción del total representa el área de la región ABC. ¿Qué fracción del total, qué fracción del área de la región ABC representa la parte achurada? No, Vamos, Perú. Claro, sí o no. La tercera parte, ¿no? Así es. Así es.
Digo entonces, pero, bueno, nos hemos dado cuenta que el área de esta región triangular ABC es igual con 3 veces el área de la región ABD. 3 veces el área de la región ABD. De eso nos hemos dado cuenta. Así que habrá que reemplazar, ¿no? Habrá que reemplazar. Reemplazamos entonces. El área de la región ABC es 60. Y debe de ser igual con 3 veces el área de la región ABD. Pero el área de la región ABD sería 3x más x. De esa manera logro la ecuación. Entonces sería 3x con x sumarían 4x. 3 por 4x sería 12x igual 60. 12x igual 60. Por lo tanto, x será 60 entre 12, o sea 5. O sea 5. O sea 5. En unidades cuadradas, ¿no? O sea, en este caso sería 5 metros cuadrados. Entonces, nos queda 6 minutos, miren, ¿ah? Nos queda 6 minutos para resolver ese ejercicio. Tenemos 6 minutos para resolver este ejercicio. No, este no. Este ya está resuelto, ¿no? Ya luego en el PDF coloco la resolución, como debe de ser. Para acá en este ejercicio, la veo un poco operativo. Queda un poco, bastante operativo. Bastante operativo. A no ser que esté leyendo mal los datos, ¿ah? A ver, leeré nuevamente. A no ser que esté leyendo mal los datos. A, B y BC miden 60 y 30, ¿no? Está bien. Eso está bien. El radio mide 6, entonces el área de la región limitada por las cuerdas AC, BC y el arco AB es. Lo que no quiero es operar. Me da una tremenda pereza operar. El área de ese segmento circular X se calcula de manera parecida que en el ejercicio anterior, ¿no? Haciendo una diferencia. A ver, hagamos ese cálculo. Ya podríamos calcular X. Voy a copiar esto. Copio esto. Control C. Control V para pegar. Y simplemente habrá que reemplazar, ¿no? Aquí el radio fue 12, ¿no? Y en este ejercicio el radio es 6. O sea, en vez de 12 hay que colocar 6. Ahí sería 6 y acá también. Y simplemente hay que operar, ¿no? Entonces, X ya se puede calcular. Y sería 6 veces pi. 6 veces la constante pi. Menos 6 al cuadrado, 36 entre 4, 9. Menos 9 veces la raíz de 3. ¿No? Menos 9 veces la raíz de 3. Ahora, falta calcular esa parte de Y. O sea, el área de la región triangular ABC. Falta calcular el área de esta parte cuya región está sombreada. Y para calcular el área de esa parte sombreada, no quiero hacer también es hacer trazos. Falta 3 minutos. Caballero, no veo otra manera más que operar. No queda de otra. Así que habrá que operar, ¿no? Esa cuerda AC se puede calcular y sería, a ver, si ustedes trazan este radio y ese otro, esos radios son perpendiculares. O sea, van a formar un triángulo rectángulo con catetos iguales, cada uno con 6. Esa hipotenusa AC sería 6 veces la raíz de 2. 6 por la raíz del número 2. Ahora, esa cuerda AB se calcula y sería lo mismo que un radio, o sea, 6. Fíjense en el ejercicio anterior, ¿no? ¿Ya? Ahí es 6. Esa cuerda AB mide 6. Ahora, este ángulo BAC se calcula por el teorema del ángulo escrito, sería la mitad de 30, o sea, 15 grados. Calculamos ese ángulo, que es esto.
Calculamos ese ángulo, el que resultó ser 15 grados. La mitad del arco, 30 grados, ¿no? 15 grados. Y entonces, para calcular el área de esa región de Granate, el área Y, con la fórmula trigonométrica, sería ese lado que mide 6 veces la raíz de 2, 6 veces raíz de 2, por ese otro que mide 6, por ese otro que mide 6, y luego por el seno del ángulo que están determinando, en este caso por el seno de 15 grados. Y abajo el número 2, el semiproducto de esos factores, da el área de esa región sombreada de Granate. Ahora, el seno de 15 grados, ¿no? ¿Cómo era eso? A ver, recordando. Recordando lo que les dijo el profesor de trigonometría. Cuando acá el ángulo es 15 grados, acá el ángulo recto. Entonces, si más no recuerdo, aquí se pone, acá ponemos, vamos a poner la unidad. Aquí sería, pero, raíz de 6 más raíz de 2 sobre 4. Y acá, si mal no recuerdo, corríjame si estoy mal, raíz de 6 menos raíz de 2 sobre 4. ¿Ya? La hipotenusa es 1. Y el cateto opuesto al de 15 grados es esa diferencia entre 4 y el otro, esa suma entre 4. De tal manera que el seno de 15 grados sería raíz de 6 menos raíz de 2 y sobre 4. Pero el seno de 15 grados es de esa manera. Está un poco feo, ¿no? Una diferencia entre 4. Entonces sería la raíz de 6 menos la raíz de 2 menos raíz de 2. Y esto entre 4. Entonces, esto hay que reemplazar acá, ¿no? Hay que reemplazarlo, ¿ya? Luego, y sería de esta manera. A ver, voy a copiar esto y lo pego por acá. Pero el seno de 15 grados, borramos. Y acá hay que poner en ese paréntesis esta diferencia entre 4. Raíz de 6 menos raíz de 2 y entre 4. Y habrá que operar, ¿no? Con calma y paciencia. Entonces acá sería 6 por 6 sería 36, entre 4 sería 9. Repito, 6 por 6, 36, entre 4 sería 9. Ahora, raíz de 2 por raíz de 6 sería raíz de 12, que sería 2 veces raíz de 3. 2 veces raíz de 3 entre 2 sería la raíz de 3. La raíz de 3. Luego sería menos. Raíz de 2 por raíz de 2 sería 2. Y entre 2 sería la unidad. O sea, raíz de 3 menos 1. Bueno, esto resultaría pues y igual 9 raíz de 3. 9 por la raíz de 3. Restado de 9. Y luego hay que sumar x con y, ¿no? Miren, cuando sumen x con y, el que se va a simplificar sería 9 raíz de 3. Y por lo tanto, la suma sería 6pi menos 9. 6pi menos 9, que sería esto, ¿no? Son 11:47, nos hemos pasado 2 minutos. Si no hay alguna pregunta, daremos por terminada esta sesión. Bueno, Profesor, ¿todo bien entonces? profesor, todo bien, pero hay una fórmula que no me acuerdo bien el procedimiento, pero es una fórmula de área triangular. ¿Podría graficarla y usted me podría A ver, dar? vamos a ver. A ver, ¿graficamos una región triangular? Ya. Sí, Así, ya. y se forman paralelos con lados Ah, proporcionales. a ver, trazamos paralelas. Sí, O sea, sí, sí, paralela con este lado. sí, y Ya. hay otras. Otra Se más. forman, sí, y esas Ya. líneas se pueden volver constantes, paralelas, y pueden ir aumentando. Y el área Ajá. primero era S, creo que luego era 3 Ah, ya, S. ya. Ah, ya. Ah, ya me hiciste recordar ya. Eso es cuando los segmentos son iguales, ¿no? Sí,
Pero no me acuerdo la consecutiva, la serie. Así es. S, acá es 3S y acá es 5S. Se demuestra, ¿no? Ujú. Todo es impar, ¿verdad? Claro, conforman una progresión aritmética, ¿no? Empezando con S. Y de razón 2, ¿no? De razón 2S. Sí. Ujú. Sí, Ay, se demuestra eso. era así, Ujú. ya. Ok, ya nos iremos a almorzar, ¿no? No, todavía no. Nos iremos, digo, a descansar. Ya luego les paso el PDF. Miriam.